Vamos a dar comienzo entonces a la primera dosis de la tarde, que es la mesa redonda Sociedad Civil y Libertad. Van a intervenir Gloria Lago, Jorge Campos, Francisco Caja y José Antonio Amado por este orden. Voy a hacer una breve presentación de ellos, más breve de lo previsto para no perder tiempo, pero bueno, mientras tanto para ver si viene Caja. Gloria Lago, que es la primera que va a intervenir, es presidenta de Galicia Bilingüe, una asociación fundada en el 2007, apartidista e independiente, cuyo fin primordial es lograr para los ciudadanos españoles residentes en Galicia los mismos derechos lingüísticos que disfrutan los ciudadanos de cualquier país con más de una lengua oficial. Jorge Campos, que hablará después, es presidente de Círculo Balear, ya ha participado en estas escuelas de verano. Círculo Balear es una institución que no se creó solo para tratar de asuntos lingüísticos, sino que surgió con unos principios pues, de transversalidad partidista, aunando a los que dentro del PP, PSOE, UPyD, Ciudadanos apostasen por España y por la libertad de manera indubitada. Y mucho antes de que ETA golpeara con saña en Baleares contra dos jóvenes guardias civiles, Jorge Campos ya hizo suyo y del Círculo Balear el problema del terrorismo, comprometiéndose con sus víctimas e invitándoles en numerosas ocasiones a intervenir en los actos del Círculo Balear con objeto de sensibilizar a los ciudadanos. Francisco Caja, que todos le conocéis porque es Caja, que es habitual de este curso, llegará en breves momentos, nació en Arnedo. Como no está, diremos que nació el año 1949 en La Rioja. Es profesor en el departamento es profesor titular de Estética en la Universidad de Barcelona y desde 2001, hace 10 años, preside Convivencia Cívica de Cataluña, una de las asociaciones civiles más activas en denunciar el nacionalismo en Cataluña. Y por último, intervendrá José Antonio Amado, secretario de la Mesa por la Libertad Lingüística de Galicia. Una de las voces más autorizadas sobre política lingüística en España, ha combatido los intentos separatistas por imponer el monolingüismo en varias comunidades autónomas, en especial en Galicia. Durante la anterior legislatura denunció el decreto de mínimos por el que se buscó suprimir la libertad de usar una lengua u otra. También partidario de no segregar en la enseñanza a los alumnos en función de la lengua. Bueno, pues con esta breve presentación para que el público sepa quiénes son los componentes de la mesa, aunque no esté Francisco, pues vamos a empezar. Y entonces tiene la palabra pues Gloria Lago. Hola, buenas tardes. Gracias por dedicarnos este tiempo y muchas gracias a la Fundación de Anaes por invitarnos. La verdad es que no os conocía y después de lo que he estado viendo desde ayer, he decidido cambiar un poco el tono de mi intervención por uno quizá un poco más casero, más intimista. Y también me voy a permitir el lujo de ser un poco más sincera de lo que pensaba ser, que es lo que a mí me gusta hacer, porque veo que aquí se puede hablar abiertamente de muchas cosas. Cuando empezamos a trabajar hace 4 años, cuando fundamos la asociación, notamos cierta sorpresa por parte de los ciudadanos de otros lugares de España, cuando les contábamos lo que estaba pasando en Galicia, que en realidad es lo mismo que está sucediendo en otros sitios, con matices. Es decir, es un problema común, con un perfil común por parte de los que lo promueven. Se trata de poner la lengua ante todo, ante la mejor educación de nuestros hijos, ante nuestra libertad, ante nuestros derechos civiles. Y para ello se la rodea pues, de un cierto tono, digamos que de santidad. Es decir, lo que en otras épocas podía ser la raza, pues se sustituye en este caso por la lengua, que es el hecho diferencial que tienen, ¿no? Cuando empezamos a trabajar, la verdad es que no esperábamos ni tener tanto apoyo por parte de la sociedad, porque esto empezó de una manera un poco pues, casera, ni tampoco sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Y lo que nos encontramos fue a todo un sector que vive de esto, que vive de imponer la lengua, que vive muy bien, porque recibe mucho dinero, que copa el sector cultural. Y nos encontramos también a grupos que utilizaban la lengua por motivos políticos, para los que éramos incómodos, y como postre, pues a los fanáticos, al grupo más, digamos, heavy, que en cuanto empezamos a trabajar, pues empezaron a darnos la lata. En poquito tiempo conseguimos reunir 100.000 firmas de apoyo,
conseguimos tener una presencia muy grande en la calle y en la prensa, y todo de forma casera, a pesar de lo que algunos decían, que era imposible que con pocos medios pudiéramos lograr algo así. Y empezaron a inventarse, pues bueno, todo tipo de cosas. Menos de Ganímedes, veníamos de todas partes, ¿no? Teníamos detrás fundaciones poderosísimas, grupos de comunicación. ¿Quién hacía nuestro discurso? Pues nuestro discurso está basado en el sentido común y en ver lo que se hace en otros países. Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de lo importante que era este tema para algunos, fue cuando empezamos a notar la presión del fanatismo ya de una manera más severa. Y tardamos mucho en trasladárselo a la prensa porque nos daba miedo de que la gente se asustara, porque había muchas madres en la calle recogiendo firmas, porque había ciudadanos repartiendo folletos, y yo la verdad tenía un problema de conciencia, no sabía qué hacer. Hasta que finalmente decidimos trasladarlo a la opinión pública porque la situación ya era muy difícil de soportar. Eran pues amenazas continuas, amenazas ya dirigidas a nuestros hijos, entrarnos en casa, rompernos el coche, salir de casa y encontrarte el portal con una pintada, no sabías cómo explicárselo al niño porque decías, bueno, es un graffiti. Pero como decía mi hijo, es que ese nombre es tuyo y a mí eso me ofende, ¿no? Y fue realmente muy duro. En la última etapa del gobierno bipartito, del gobierno nacionalista y socialista, organizamos una manifestación y la verdad lo hicimos con un poco de pillería, tengo que confesarlo. Queríamos no solamente mostrar la fuerza que podíamos tener, queríamos llenar la Plaza de la Quintana, que era algo emblemático hasta entonces, no se había llenado más que por parte de los nacionalistas, pero también queríamos que la gente viera lo que había en las alcantarillas de Galicia, ¿no? Claro, calculamos mal. Los días previos a la manifestación las amenazas eran ya tan terribles que llegó un momento en que nos planteamos si podríamos hacerlo, porque era algo espantoso. O sea, eran cartas, bajabas al buzón y había otra carta, te llegaban correos terribles, pero al final decidimos hacerlo y yo creo que mucha gente pudo ver lo que se escondía ahí, ¿no? Pues fanáticos de una auténtica guerrilla en Santiago lanzando piedras, botellas, y esa manifestación se apuntó el Partido Popular. Tuvimos presencia también de Rosa Díez, vino también Albert Rivera, pero los dirigentes del Partido Popular de Galicia allí estuvieron, las elecciones serían 15 días más tarde, y decidieron pues, recoger en gran medida nuestras propuestas, ¿no? Cuando ganaron las elecciones, contra pronóstico, porque las encuestas decían que el bipartito iba a repetir, pues la prensa lo achacó al problema lingüístico. Nosotros nunca pudimos decir que eso era así, porque sería un poco pretencioso por nuestra parte, pero la prensa sí lo recogió de esa manera. Y pensamos que íbamos a poder descansar por fin, porque esto es un trabajo muy duro, que hacemos en nuestro tiempo libre y sin ningún tipo de remuneración. Pensamos que entonces podríamos dedicarnos a lo que más nos apetecía hacer, que era remover todo el tema del adoctrinamiento en la enseñanza para lograr que los niños no tuvieran esos conceptos que se les estaba inculcando, pues de separación, negativos contra los hablantes de la lengua común a todos los españoles, etcétera, y de fanatismo y de radicalismo. Y que también podíamos trabajar un poco el mundo del asociacionismo, porque en Galicia sabréis que todo eso está copado por el nacionalismo. Es decir, desde asociaciones, pues qué diré yo, de vecinos, de padres, incluso dentro de la Iglesia, dentro de la judicatura, está muy extendido. Y nos parecía que era muy positivo empezar a renovar todo eso, a idearlo, ¿no? Pero nos encontramos con un problema, y es que el Partido Popular decidió no cumplir. Lo primero que hizo fue nombrar a un auténtico nacionalista con unos trabajos terroríficos, dirigidos a los niños, a normalizarlos, a hacerles cambiar su lengua. Eso nos sorprendió mucho y desde entonces hasta hoy, que han pasado 2 años, hemos ido en picado. La situación actual es muy fácil de resumir. Si vais a Galicia, no veréis absolutamente nada en español en ningún organismo de la Administración, tanto en sanidad como en cualquier otro. Hay que solicitar expresamente que tenga un documento en español y aún así es probable que no lo consigas. Las subvenciones a todo tipo de entidades, tanto sean entidades privadas, investigadores, empresas, pequeñas empresas que necesitan ayudas públicas, todo eso se da condicionado al uso de una lengua. Es decir, hemos contabilizado hasta el momento casi 100.000 millones de euros, eran ya casi. 850.000 eran en diciembre. Bueno, en diciembre estábamos ya en 850.000 millones de euros. 850 millones, perdón, ya es que me pierdo, es tanto. Bueno, el caso es que si tú quieres que te ayuden, o haces la documentación en gallego o no hay tu tía. Eso aparte de todo lo que se entrega a todo el mundillo de la cultura, porque la cultura en Galicia solo se puede crear en una lengua. Y eso incluso lo que se refiere a gente joven. Es decir, tú eres una persona joven que quieres empezar a crear tanto música como literatura y si no lo haces en gallego no tienes ayudas. Es así. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el sector cultural, que después opina en los periódicos,
está solamente en ese círculo que además se mueve mucho también en el ámbito nacionalista. Pero lo peor fue la educación. Ahí fue donde nos llevamos quizá la sorpresa mayor. Se había prometido libertad de elección de lengua para las asignaturas más complicadas y lo que tenemos en este momento es un reparto al 50%, es decir, los niños en este momento no pueden estudiar la mitad de las asignaturas en su idioma, si es el español y tampoco si es el gallego. ¿Qué sucede? Pues que se ha elegido para el gallego las asignaturas que tienen más texto, las que más utilizan el lenguaje. Ciencias naturales para todos los niños de primaria, biología, conocimiento medio, todo. Todo lo interesante, digamos, desde el punto de vista lingüístico está en gallego, porque confesó el consejero de Educación que es que si no los nacionalistas se iban a enfadar mucho. Claro, ¿quién los iba a aguantar si no? Los libros de texto que se nos había prometido que podríamos utilizarlos en la lengua de nuestra elección, pues se permite utilizar todos los libros en gallego, pero no en español. De hecho, hemos tenido que denunciar casos sangrantes de niños que están siendo realmente discriminados en el aula, incluso con maltrato psicológico, por utilizar simplemente un libro en español, cuando en gallego se reparten incluso gratuitamente por algunos centros. Y además, ¿qué ocurre con esto? Pues sucede que tenemos dentro de la enseñanza un grupo de nacionalistas muy numeroso que están allí, pues parece que para hacer apostolado, y ya son 4.500 los que le han dicho a la Xunta, me niego a dar clases en español. Y el señor Feijóo no hace absolutamente nada, se lo permite. De manera que hay muchos alumnos que tienen todas las asignaturas en gallego obligatoriamente. Pero lo peor es quizá el adoctrinamiento. Lo que está pasando en los colegios de Galicia, en los institutos, sobre todo en los institutos de los lugares más pequeños, es una vergüenza. Es decir, lo que pasaba en el bipartito comparado con lo que pasa ahora es una broma. En el mes de septiembre, el 14 de septiembre, presentamos una queja ante la Xunta, una denuncia. Era tanto que decidimos reunirlo y hacer pues una denuncia global. Y con imágenes de sus webs, de lo que ellos estaban haciendo con los niños, nos presentamos ante la Xunta y dijimos, miren, esto es lo que hay. Ya sabemos que son ustedes unos caquica, que no son capaces de hacer nada contra los nacionalistas, pero se lo damos hecho. Aquí está. Solo tienen ustedes que aplicar la ley. Bueno, pues estamos en el mes de julio y no han hecho nada. Hemos tenido que recurrir al valedor del pueblo porque había ya algunos contenidos que eran terribles, pues por ejemplo, promoción de grupos musicales que ensalzan a presos detenidos por delitos violentos, por colocar explosivos, amenazas contra nosotros con cócteles molotov, es decir, cosas muy serias a las que la Xunta no ha hecho absolutamente ningún caso. Y uno de esos temas lo hemos tenido que dar a la Fiscalía porque se trata de un instituto de la provincia de Ourense que colabora y realiza actividades conjuntas con un local radical. Ahora en Galicia están proliferando, sobre todo en los sitios pequeños. Son locales que se dedican al independentismo y a captar jóvenes para su causa. Estos chicos que están poniendo ahora bombas en Galicia no nacen así. Alguien les enseña a ser así. Bueno, pues en el proyecto lingüístico de ese centro consta que colaboran con ellos. En este momento tienen una exhibición de fotografías de presos de Grapo, por ejemplo. Bueno, pues son luchadores por la patria. Las barbaridades que han hecho, y son presos que están condenados algunos por varios delitos de sangre. Además de eso hay todo tipo de ensalzamiento a actividades contra nosotros. Bueno, pues eso es como si denunciaras que hay un mosquito en un aula. Es decir, no han hecho absolutamente nada. A pesar de todo lo que os estoy contando, también he de deciros que hemos conseguido cosas. ¿Qué hemos conseguido? Pues, por ejemplo, romper el tabú. De este tema antes en Galicia no se podía hablar porque era políticamente incorrecto. Ahora la gente escribe cartas al director, se habla abiertamente. Nos comentan profesores que ya se atreven a hablar en los claustros en español porque en algunos sitios estaba muy mal visto. No en todos, pero en algunos sí, sobre todo en los sitios pequeños. Hemos conseguido armar con una argumentación sólida a la población para que pueda defender aquello en lo que creía, pero que no sabía cómo explicar. Simplemente poniendo modelos de lo que ocurre fuera de España. Y fuera de España lo que pasa es lo que nosotros estamos proponiendo, es decir, que los padres elijan la lengua en la enseñanza, así de sencillo, y se puede hacer. Porque, aunque sea la mitad de las asignaturas, es una imposición. El bilingüismo tiene que ser voluntario porque requiere un esfuerzo añadido. Y además porque España se ha comprometido en una carta que es la CELROM, una carta que ha suscrito el señor Aznar, se ha comprometido a
respetar los derechos de los hablantes de las lenguas minoritarias en el sentido de que puedan recibir toda la enseñanza en esa lengua. Por lo tanto, la única manera de hacerlo es como lo han hecho las personas representantes de educación de otros países que han suscrito la misma carta. ¿Qué hacen? Pues como Finlandia, con un sistema educativo estupendo, permiten dejar elegir. Dejan elegir a los padres la lengua de la enseñanza. Eso es lo que hacen los países serios. Lo que no se puede hacer es suscribir una carta y después impedir que se lleve a cabo. ¿Qué más hemos conseguido? Pues, por ejemplo, hemos conseguido una red de información estupenda que a veces nos llama la atención porque la gente ya no solamente denuncia cuestiones que tengan que ver con la lengua. Yo creo que confían en nosotros porque ven que somos personas pues, honestas, que trabajamos pues, por algo en lo que creemos. Incluso nos hacen llegar cosas de corrupción política que no tienen nada que ver con lengua, que no sabemos qué hacer con ellas. Pero eso demuestra un poco pues, la poca confianza que hay en los políticos, ¿no? Decía ayer el señor Mayor Oreja que es muy importante decir la verdad. Y la verdad es una pena que en Galicia no haya más personas como él. No sé si será cuestión de las meigas y a ver las ailas y no las vemos, pero no los vemos. Hacían falta más personas como él. Y cuando a mediodía estaba hablando con una concejal del Partido Popular en el País Vasco, me acordaba de estas cosas que tenemos que denunciar en Galicia. Parece mentira que compañeros de ella de partido, pudiendo arreglar las cosas, estén dejando que esta semilla tan perniciosa madure y llegue a lo que no sabemos que puede llegar. Y también tenemos un apoyo ciudadano pues, enorme, que a nosotros nos ha sorprendido porque pensábamos que la gente se iba un poco a desmotivar con lo que había pasado y no es así. Los socios siguen estando allí, los 100.000 iniciales son muchos más. La gente está empezando a atreverse a denunciar incluso cosas que tienen que ver con los pequeños, porque claro, esta gente juega con que estás en el colegio, si denuncio le van a coger manía al niño, bueno, pues ahora la gente empieza a atreverse un poco más, a pedir ante la administración, a reclamar sus derechos. Es decir, pues quiero este papel en español, lo entiendo en gallego, pero es una cuestión de principios. Y en cuanto a la verdad de la que hablaba el señor Mayor Oreja, pues nosotros vemos que en Galicia no se ha contado la verdad. Y ese tipo de comportamientos son los que hacen que muchas veces la ciudadanía se desencante de la clase política. ¿Qué podéis hacer vosotros? ¿Qué podemos seguir haciendo nosotros? Pues ayer hablábamos de tibieza, ¿no? de la parte de la sociedad que no se moja. Nosotros sí vemos que hay una parte de la sociedad que se moja, pero tampoco podemos pretender que todo el mundo sea así. Es decir, tenemos que resignarnos a que hay una gran parte de la sociedad que es tibia. Es decir, yo lo veo en mi centro de enseñanza. Algunos han apoyado abiertamente a los radicales, que me los metían en el aula, por ejemplo, pero otros simplemente miran hacia otro lado. Gente que yo sé que está de acuerdo conmigo, pero no te apoya. El otro día pusieron una pancarta enorme en la entrada del centro, pues poniéndome verde. Estaban entrando los chiquillos y le dije a un compañero, mira, ¿me echas una mano y quitamos la pancarta? Usted pasa por meterte en política. Pues yo no vivo de esto. Esto es lo que está pasando. Y qué triste que precisamente las personas que consiguieron auparse a nosotros para llegar al poder no solo no cumplan sus promesas, sino que intenten colocarnos en el lado del radicalismo. Es decir, declaraciones de prensa en el sentido de, bueno, Galicia Bilingüe es un extremo. Oiga, ¿y dónde está el centro? Usted está en el centro. Es que entre la libertad y el totalitarismo hay un lugar. ¿Es donde está usted? En ese lugar impreciso. Entonces, intentan boicotearte, cerrarte las puertas de la prensa, no lo consiguen. ¿Por qué? Pues porque lo que denunciamos interesa a la gente. Y aunque por un lado estén las subvenciones a la prensa, por otro lado está el lector, que quiere estar informado. Entonces, ahí esa batalla la estamos ganando. Esa batalla la estamos ganando. ¿Qué estamos ganando también? Pues, por ejemplo, el respeto. El que la gente vea que después de unos años ni nos hemos dejado comprar, y lo han intentado, como podréis comprender. El Partido Popular a mí me ofreció un puesto en las autonómicas, aunque ahora seamos unos radicales. Y ven que seguimos trabajando, cada uno en su trabajo, con la misma carraca de coche recién pintado por los talibanes. Y eso hace que la gente confíe en nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, las personas que trabajamos en este tipo de asociaciones tenemos que ser extremadamente pulcras con nuestra honestidad para que la gente confíe en nosotros. Lo que os pediría es que, ya que no estáis del lado de los tibios, sino del lado de la gente que se moja, os pediría que cuando llevemos a cabo alguna iniciativa, tanto nosotros como cualquiera de las personas que están aquí, que nos echaréis una mano, aunque solo fuera reenviando un correo electrónico. Es muy importante porque de verdad que os necesitamos. Gracias. Jorge Campos va a hablar ahora. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí a la hora de la siesta. Es muy importante. La verdad es que es una maravilla que a estas horas, después de haber comido tan bien como hemos comido y haciendo el footing posterior para subir la montaña,
que estén todos aquí. La verdad es que demuestra el interés que hay sobre los temas que tratamos. Yo, por supuesto, quiero empezar dando las gracias a la Fundación de NAES por acordarse de lo que sucede en Baleares, porque Baleares es España, aunque algunos no lo hayan querido, y además porque creemos también, como muchas de las cosas que se han dicho aquí, que es que entre todos podemos conseguir mucho. Yo, además, por lo que veo, aquí está reunida pues esa sociedad civil que identifica a España con la causa de la libertad. Ahora hablamos de sociedad civil y libertad, y precisamente eso es un motivo que nos debe aglutinar a todos y, además, por encima de ideologías. Aquí, cuando hablamos de España y de libertad, tendría que haber gente desde el Partido Socialista, gente del Partido Popular, a gente de todo tipo de ideología, porque eso está por encima de las ideologías. Entonces, por eso quiero agradecer mucho el trabajo que hace la Fundación de NAES, con todos los que estáis aquí, con Santiago, con Ricardo, Javier, Laura, todos, bueno, y todos los que estáis aquí. La verdad, hacéis un trabajo espectacular y que sepáis que siempre vais a tener nuestro apoyo y nuestra ayuda. Yo, precisamente, cuando he venido aquí y me mandaron el programa de la Escuela de Verano, hay una introducción muy bien escrita por el señor Ricardo Garrudo que sirve también como guión de los problemas que tenemos en España. Se apunta, como no, el problema de las víctimas del terrorismo, pero también se dice en esta introducción las víctimas de la imposición lingüística, y es que es verdad. Si la presión de los terroristas, de los separatistas, hace que mucha gente se exilie de su tierra y se vaya a otras comunidades autónomas, otras regiones donde puedan vivir más tranquilamente. El tema lingüístico provoca lo mismo. También hay mucha gente que se va porque no puede soportar que sus hijos, por ejemplo, en la educación, fracasen constantemente, porque, claro, le impone un idioma que, si el niño acaba de venir porque a su padre le han destinado por trabajo allí, pues claro, cuando se lo hacen, en el caso de Baleares, todo en catalán, pues tiene una serie de problemas. Ya no hablemos en el País Vasco o en Galicia. Ese problema que se une a la violencia terrorista no son temas aislados. Aquí todo obedece a lo mismo. Aquí hay un plan nacionalista para acabar con España. Y esto hay que decirlo así de claro. En unos casos se emplea la violencia y en otros casos se emplea otro tipo de violencia, que es la de acabar con los derechos y las libertades de las personas, en algo fundamental como es la forma de expresarse y utilizar el idioma que cada uno quiere. Ese plan nacionalista está llevado, curiosamente, y esto es algo que nos debería preocupar mucho, por unas minorías, porque los nacionalismos, aunque parezcan todopoderosos, son 4 amigos, o sea, no son más, que tienen una relevancia espectacular por la irresponsabilidad de los sucesivos gobiernos de la nación que, por pactos para llegar a gobernar, les han concedido todo lo que han querido y más. Pero bueno, hay que ser claros, el tema lingüístico no es que estos señores tengan un amor especial por determinadas lenguas, les importa un auténtico pimiento. Utilizan la lengua como arma política para separarnos unos de otros, como ya llevan intentando hace muchos años y que no han conseguido, y que yo espero, desde luego, que no lo consigan jamás. En el caso de Baleares, y siguiendo la introducción que firma Ricardo, claro, se hace referencia a las masivas movilizaciones que hicimos en Baleares, porque yo os voy a explicar lo que sí que creo que es un motivo de esperanza para todos, y es que las cosas se pueden cambiar. No todo está perdido, y lo que a veces parece que la sociedad civil es muy difícil que pueda conseguir sus objetivos, pues en realidad es muy costoso, es muy sacrificado, pero se pueden conseguir. El caso de Baleares, además, es surrealista más no poder. En el caso de Baleares sufrimos un pancatalanismo, es decir, allí no solo, como sucede en Galicia o en el País Vasco, se intenta arrinconar a todo lo que tenga que ver con España desde el sector educativo y desde la administración, sino que además se intenta sustituir todo aquello que es la cultura de Baleares, los propios idiomas de Baleares, el mallorquín, el menorquín y el ibicenco, por una cosa extraña ortopédica creada artificialmente, que es el catalán estándar, que imponen allí en la educación. Con lo cual, imagínense ustedes, por una parte nos prohíben poder escolarizar a nuestros niños en español, y por otra parte les enseñan una cosa que ni siquiera es mallorquín, que encima es catalán. O sea, puede imaginarse el follón, y ahí tenemos los datos de fracaso y abandono escolar, que estamos a la cabeza de España en fracaso y en abandono escolar. El pancatalanismo en Baleares, además, es muy curioso. Ellos siguen pues las tesis que seguían los nazis, con la Gran Alemania, pues ellos igual. La Gran Cataluña, que se tiene que crear en base a eso que todos hablamos catalán, en Baleares y en Valencia y en Cataluña,
Por tanto, de la lengua catalana todo es cultura catalana y de la cultura catalana pues pasamos a la aspiración política de los països catalans, los países catalanes independientes, una cosa artificial que jamás han existido y que, por supuesto, no van a existir porque unos cuantos que estamos empeñados en ello no nos vamos a poner en serio y, desde luego, no lo van a hacer. Eso, además, utilizan esas tácticas también propias de los nazis, que es el miedo, la coacción, el presionar, incluso a profesores que no están de acuerdo en esto, a padres de alumnos que protestan, pues bueno, desde amenazas físicas hasta apartarlos, coaccionarlos, sacarlos de clase. Hay múltiples denuncias en este tema. Y, bueno, y hemos vivido ahora, no sé si se habrán visto, en un medio de comunicación nacional, concretamente en El Mundo, hace una semana, 3 profesores de un instituto de Mallorca han tenido que abandonar el instituto porque las presiones, las amenazas, las roturas en sus coches, las pintadas, al más puro estilo Batasuna, pues han provocado que estos profesores tengan que irse del instituto. Pero es que estos profesores habían denunciado en varias ocasiones en el anterior gobierno balear esta situación, y el Gobierno balear no solo les defendió, sino que encima se puso del lado de los catalanistas que les coaccionaban. Lo cual, ya estos pobres profesores pues no han tenido más remedio que acudir a la vía penal, denunciarlo todo y solicitar el traslado a otro instituto. En la introducción se hacen unas preguntas. La primera es: ¿en qué medida el movimiento cívico puede articular una conciencia nacional que contribuya a la regeneración de la nación? Pues bueno, esa sociedad civil, que muchas veces tiene muchos problemas en España, a diferencia, por ejemplo, del caso estadounidense, donde allí la sociedad civil, pues la verdad es que es una maravilla y tú tienes una envidia tremenda cuando vas allí y ves que prácticamente todo se mueve entre la sociedad civil, que un señor crea la asociación en defensa del colibrí de pecho gris y a la semana tiene 1 millón de personas aportando dinero para que el colibrí pues esté ahí donde se merece. Aquí estamos hablando de cuestiones nacionales, de la solidaridad entre todos los españoles, de que no haya discriminación, y cuesta mucho porque aún tenemos esa tendencia de que todo nos tiene que venir de papá Estado, de la subvención y de todo lo demás. Pero hay una sociedad civil que está viva, y está muy viva y puede conseguir cosas. Y está el ejemplo de Baleares. Ahí hay una esperanza importante que ahora os explicaré, pero que, oye, ha sido la sociedad civil realmente la que ha movido esto. La siguiente pregunta pone: ¿constituye el movimiento cívico contra la crisis de la nación española una alternativa a los partidos políticos tradicionales? Pues en cierta manera sí. La propia Constitución dice que esos partidos políticos son los instrumentos de participación democrática. Bien, pero esos partidos políticos no es el único instrumento de participación democrática. Las asociaciones, fundaciones, todo tipo de organizaciones también son instrumentos de participación democrática y, además, tienen el deber de informar y de indicar a esos partidos políticos lo que quiere esa ciudadanía que, de modo altruista, se une y se asocia para defender una serie de intereses comunes. Son esos partidos políticos los que después van a gobernar. Esa es la correa de transmisión. Eso es lo que realmente refuerza una democracia. La verdad es que resistir frente a este pancatalanismo pues te hace pensar muchas cosas y muchas veces tienes dudas de si realmente desde la sociedad civil se puede hacer algo. Por eso es fundamental el compromiso de aquellos personajes, de aquellas personalidades políticas que realmente siempre públicamente pues se han comprometido con el tema. Hemos tenido aquí a Jaime Mayor Oreja, pero también hay otros casos. La verdad es que hay que reconocer que gran parte de ellos son vascos, como el propio Santiago Abascal, Regina Otaola, María Sangil, grandes personas que se han comprometido siempre públicamente en lo que defendemos, que no es otra cosa que las libertades y los derechos de todos dentro de esta gran nación que es España. Y en el caso de Baleares también hay políticos comprometidos. Yo lo nombraba ayer, el propio Carlos Delgado, que fue alcalde de Calviá y que ahora forma parte del Gobierno, es una de las personas que siempre se han comprometido. Pues bien, les voy a hacer una breve pincelada para que sepan que, tomando como base lo que sucede en general con la sociedad civil, el ejemplo de Baleares creo que es a tener en cuenta y que además nosotros creemos que es exportable y que realmente con la unión de todos y la colaboración de todos podemos conseguir mucho. La situación balear hay que tener en cuenta lo que sucede hasta el 22 de mayo. Hasta el 22 de mayo, cuando tenemos elecciones municipales y autonómicas. A partir del 22 de mayo, en Baleares pues, se consigue una mayoría absoluta del Partido Popular, una mayoría bastante importante.
Entonces, hasta este momento, hasta hace un mes y medio, la situación era muy complicada y la verdad es que pues, tú lo planteas y dices, oye, pues qué difícil solución tiene esto. Porque empezando primero por ver cómo está montado todo el chiringuito que rodea al catalanismo nacionalista, empezando por las cantidades millonarias de subvenciones que reciben. Voy a poner un ejemplo. En este año 2010, el año de los recortes sociales, de los recortes en prestaciones y tal, solo en un año, en 2010, para lo que se denomina política lingüística, que no es otra cosa que imposición pura y dura del catalán, en Baleares se destinaron más de 10 millones de euros, solo en el año 2010. Pero es que además esto se complementa con que encima se subvenciona a entidades radicales, pancatalanistas, anticonstitucionales. Allí tenemos el ejemplo de la Obra Cultural Balear. Yo estoy recogiendo firmas para que se cambien el nombre y pongan Obra Cultural Catalana, porque ya está bien de engañar a la gente. Estos señores, pobrecitos, se han llevado en estos últimos 4 años ellos solo 7 millones de euros. Estos señores son los que ceden después locales a grupos violentos, a grupos relacionados con Batasuna, Bildu, Kale Borroka, Maulets y demás, ceden sus locales que financiamos entre todos. O sea, el propio gobierno financia a aquellos que van en contra de nuestro propio sistema democrático. Bien, ante todas estas cifras de millones, que yo desde luego no he visto en mi vida, y ya no le pasaba como a Gloria con las cifras, a veces me pierdo. El pancatalanismo ha logrado mucho hasta ahora, ha logrado mucho, siempre con la colaboración de los gobiernos de turno. Lograron desde que tengamos que tener en el estatuto que las 2 lenguas oficiales, por una parte es el español, eso está claro, pero por otra parte sea el catalán, ya eso de catalán en Baleares es una cosa curiosa, pero bien, eso lo han logrado con mucho dinero. Pero no está solo ahí el problema está en cómo se ha ido legislando, porque claro, solo con millones no se crea todo lo que se ha creado. Después hay una legislación que ha llevado a todo esto. Una legislación, empezando por la propia Ley de Normalización Lingüística de 1986, y después que hace referencia al ámbito administrativo, a la educación, a la sanidad, y esto se ha desarrollado con una serie de decretos, el decreto mal llamado de mínimos de 1997, que lo que ha provocado es que hoy en día sea imposible escolarizar a un niño en español en Baleares. Y esto es así. Esto es como cuando te vas a Inglaterra y le dices, oiga, esto es como si aquí en Inglaterra o en Francia no se pudiera escolarizar a un niño en francés o en inglés. O sea, claro, tú vas a estos países y te dicen, este tío está loco. Pues no, esto sucede en España. No se puede escolarizar a un niño en la lengua oficial del Estado. Con datos en la mano, en Ibiza o en Menorca, donde Su Majestad el Rey inauguró un curso escolar hace 2 años, no existe ningún centro en el que den el 50% de clases en español. Y en Mallorca solo hay 6 de 149 centros que den la mitad de clases en español. El resto es inmersión lingüística en catalán. Y punto. Aquí los padres no pueden elegir ni, por supuesto, pedir absolutamente nada. Claro, con estos datos, desde luego, la Constitución no se cumple. Hay un tema de discriminación por cuestiones de lengua clarísimo. Si nos vamos a la administración pública, 3/4 partes de lo mismo. Para poder acceder a función pública, da igual que seas premio Nobel, doctor honoris causa. Si no tienes un certificado A, B, C, D de catalán, no tienes nada que hacer. Eso es así de evidente. Aquí en nuestro país, en España, no hay libre circulación de ciudadanos. Si tú te vienes a Baleares, como no te saques un certificado de catalán, no tienes nada que hacer. Por tanto, las leyes pues están donde están. Y luego encima, con grandes sentencias, gracias al trabajo estupendo de Convivencia Cívica Catalana, que ha logrado que el Tribunal Supremo dijera que eso de la inmersión lingüística obligatoria no puede ser, pues tenemos a los gobiernos, como el anterior gobierno socialista, que claramente dice que no piensa aplicar la sentencia. ¿No? Sentencias que crean jurisprudencia y que tienen fuerza de ley. No se aplica tampoco las sentencias del Tribunal Supremo. Claro, de todo esto hay una responsabilidad política clarísima. Que la gente puede pensar, claro, es que los nacionalistas cuando gobiernan pasa lo que pasa. Vale, pero es que en Baleares los nacionalistas no llegan ni al 9% de respaldo electoral. Entonces dices, pero bueno, ¿cómo es posible que el 9% de respaldo electoral se esté legislando como si estuvieran ellos con mayoría absoluta? Bueno, pues aquí la responsabilidad hasta este momento la ha tenido otro partido nacionalista que estaba camuflado, se vendía como un partido nacional, que es el Partido Socialista Obrero Español.
Esto en Baleares es un partido nacionalista más, es como el PSC catalán, es exactamente igual, un partido nacionalista. Y luego la gran responsabilidad por parte del Partido Popular. El Partido Popular fue el creador de esta legislación que ha permitido pues, esa imposición lingüística del catalán. Esta es la gravedad del asunto, que se está gobernando para una minoría cuando la inmensa mayoría quiere lo contrario. Y el tercer tema son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, hasta hace relativamente pocos años, hablar del tema de la libre elección de lengua era una especie de tema tabú, hasta el año 2000, donde el que decía eso de que la gente pueda elegir era una ultra, facha, radical, neonazi, cosa, mucho miedo, y esto es lo que estaban vendiendo los medios de comunicación. Comprenderán que con este panorama pues uno dice, pues es que no hay nada que hacer, porque encima si tú intentas hacer algo nadie se entera porque no tiene salida en ningún medio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues eso es lo que vengo yo aquí a deciros. Hay mucho que hacer y se puede cambiar todo, eso sí, con mucho sacrificio y creyéndose lo que uno hace y desde luego ayudándonos unos a otros. Pensad una cosa, desde el 86 hasta ahora, hasta hace pocos años, van 25 años de catalanización en Baleares, una generación entera que ha vivido esto. No solo el tema lingüístico, sino el adoctrinamiento, el hacerles entender que una cosa que es absolutamente anormal es lo lógico y lo normal, y los que defienden la libertad, la Constitución, la solidaridad entre todos los españoles son unos radicales, unos ultras y unos tíos muy malos. Bueno, pues eso se ha podido dar la vuelta. ¿Y cómo se ha podido dar la vuelta? Pues poquito a poco. Los nacionalistas, a diferencia de los llamados constitucionalistas, sí que han tenido un plan a largo plazo. Ellos sí que han sido listos y han dicho, bueno, desde el principio, aunque necesitemos 25 años, pero nos vamos a infiltrar en todo para tener una idea clara. Vamos el adoctrinamiento, vamos a conseguir convencer a los niños desde pequeñitos para que sepan qué son los buenos y quiénes son los malos. Pues bien, sí que se pueden arreglar las cosas. Desde la sociedad civil independiente, eso sí, es fundamental una sociedad civil independiente que no dependa de la subvención pública y que no dependa del partido político de turno, que a fin de cuentas están pues dirigidos por unas cúpulas por ciertos intereses. En el caso de Baleares está claro que nosotros, que nos creamos como asociación cívica de ámbito universitario en el año 2000, en una travesía en el desierto hasta el 2005, que salimos de la universidad, que la registramos en el ámbito balear, pues tenemos muchos problemas, pues porque no tenemos salida en todo lo que hacíamos y porque tenemos el boicot activo, no solo de los nacionalistas, que eso está muy bien, porque cuando los nacionalistas te boicotean es un orgullo, sino por parte de aquellos que en teoría tenían que apoyarte, que en otras cosas pues era el Partido Popular. Entonces el boicot activo estaba ahí. Para superar este boicot, y esto sí que quiero trasladaros para que sepáis qué se puede hacer, nosotros planteamos varios puntos. Primero, buscar políticos comprometidos dentro del Partido Popular que llevaran este mensaje hasta sus últimas consecuencias, lógicamente que no les interesara mucho el sillón, sino que fuera gente que estuviera por principios y que realmente llevaran el discurso. Bueno, cuesta, pero se ha conseguido. Ahí tuvimos desde el principio, y ustedes lo conocerán porque esto trascendió a Baleares, al propio señor Carlos Delgado, quien públicamente defendía incluso en contra de su partido las barbaridades que su partido estaba haciendo allí. Ya es un factor. Pero esto había que combinarlo con los medios de comunicación. Había que hablar con los medios de comunicación que más o menos tuvieran una línea editorial parecida para decirles, oye, mira, está pasando esto, somos una asociación en aquel momento, ahora ya somos fundación, que tiene toda esta gente detrás y que defiende todo esto, que es puro sentido común y que además tiene mucho respaldo social. Entonces conseguimos en un medio de comunicación, prensa escrita, radio y demás, que empezaran a salir todas nuestras pretensiones. En el momento que tú empiezas a salir y que el mensaje se empieza a conocer, es una rueda, porque la gente empieza a conocerte. La gente empieza a conocerte, se empiezan a hacer más socios, los socios crean una bola, esto crea más gente y así poco a poco vas presionando mucho más. Por supuesto, también el sector empresarial, muy importante, también acudir a esos empresarios comprometidos para que también te ayuden. Con lo cual vas tejiendo toda la red, empresarios, ciudadanos, políticos, poco a poco, para que vean realmente que lo que quiere la mayoría es una cosa y lo que se está haciendo es en favor de la minoría. Y, por supuesto, también la colaboración con el resto de entidades de España, porque esto es un problema nacional, importantísimo. ¿Dónde nos llevó toda esta cantidad de actuaciones? A una manifestación el 30 de mayo del 2009 que fue histórica y que sacamos a más de 20.000 personas a las calles de Palma y que supuso un punto de inflexión.
Allí en aquella manifestación, lo dije ayer, estaba no como presidente del Partido Popular, sino el señor José Ramón Bauzá y también el señor Carlos Delgado. Ahora uno es presidente del Gobierno autonómico y el otro es consejero de Turismo, que en Baleares es la consejería con más poder. Con todo esto conseguimos que en el programa electoral que ha ganado las elecciones por mayoría absoluta se recogieran todas las medidas que solicitaba la ciudadanía, con lo cual ya tenían difícil excusa de decir, oiga, es que usted tiene el programa electoral. Bueno, pues todo eso se ha conseguido. Y se ha conseguido con mucho sacrificio, con mucha lucha, con muchas amenazas, con muchas denuncias, con actos, con conferencias, con dejarte la piel, dormir 3 horas. Yo porque me he casado con una mujer que me acompaña en todo esto, porque si no se hubiera divorciado a la primera, y yo además lo entiendo y lo hubiera apoyado. Pero quiero decir, esto es lo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros. No hace falta, desde luego, dejarse la vida en ello. Pero sí que podemos hacer cada uno en nuestro tiempo libre con algún, oye, pues mira, esta semana no me tomaré 17 cafés, me tomaré 15 y aportaré un poco de dinero a todos aquellos que no viven de la subvención pública. Pues hemos conseguido que ahora haya un gobierno en Baleares que solo en 2 semanas, ha eliminado todas las direcciones generales de política lingüística. Ha acabado con el plan de normalización lingüística de 2.000 medidas que imponía el catalán hasta en las máquinas de café. Ha acabado con los dinamizadores lingüísticos que eran auténticos comisarios que iban por los comercios para decirte en qué hablaban. Los reglamentos municipales, empezando por la capital de Palma, ha acabado que esto que solo sea en catalán. No. La gente va a tener los 2 idiomas y cuando tú te dirijas en español te van a contestar en español sin necesidad de que se haga expresamente. Hay intención clara de, y esto es un punto importante, de llevar a libre elección de lengua para el próximo curso escolar. Bueno, estaremos vigilantes. Por ahora han empezado muy bien, pero quiero deciros, acordaos de la situación en que partíamos. Era prácticamente imposible. Bueno, pues hemos conseguido dar la vuelta. Y hemos conseguido dar la vuelta no porque la Fundación Círculo Baleas haya dejado la piel, que también, sino porque hemos conseguido que todo lo que quiere la mayoría de ciudadanos haya llegado al político de turno para que lo cambie. Por eso es importantísimo no desfallecer, seguir adelante, estar juntos unos con otros, ayudándonos entre todos. Es fundamental, porque no estamos hablando del colibrí de pecho gris que os decía antes. Estamos hablando de la nación española, de los ciudadanos españoles, de todos los ciudadanos españoles, de nuestros derechos, de nuestras libertades. En definitiva, estamos hablando de eso que decía al principio, que identificamos a España con la libertad, porque es verdad que España es la libertad. Pero España somos todos nosotros, y somos todos nosotros y tenemos que combatir a ese plan tan bien urdido por el nacionalismo en diferentes ámbitos, con violencia y con imposiciones lingüísticas. Por eso yo os animo y a que toméis como ejemplo lo que en Baleares se ha conseguido. Aún hay mucho por hacer, estaremos vigilantes, pero no todo está perdido ni mucho menos. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Campos, muchas gracias y enhorabuena por estos logros y estas esperanzas. Y tiene la palabra Francisco Caja. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Francisco Caja e intervengo aquí como patrono de honor de la asociación, de la Fundación, y muy honrado por ello, y como presidente de Convivencia Cívica Catalana, una entidad que fue fundada en el 1998 como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Política Lingüística y que tiene como objetivo, como fines sociales, la defensa del espíritu y la letra de la Constitución Española de 1978, especialmente en aquellos aspectos que afectan a la libertad lingüística y a la tradición, la conservación, la preservación de la cultura que determina la condición de españoles. Me van a permitir que abandone todo tono melancólico y que sea profundamente pesimista. Siguiendo esa recomendación o ese apotegma que dice que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Y movido de ese ánimo y con el propósito de provocar también, no voy a ser menos que Luis del Pino, pues les diré
les preguntaré, ¿cuánto tendremos que pagar en términos de libertad para que el Partido Popular acceda al poder? La alternancia política en España nos ha costado a los ciudadanos españoles una ingente cantidad de libertad. Hay que recordar el Pacto del Majestic, y empezaré por ahí, en el 96. En el 98 se funda Convivencia Cívica Catalana como consecuencia de la entrega, y déjemelo decir, del necio de Aznar a los nacionalistas de mucho más de lo que lo solicitaron. Entre otras cosas, algo que un político bien nacido no puede hacer: disponer de la Constitución. Un poder constituido disponía por primera vez en la historia reciente de la democracia de un poder que no le corresponde, el poder constituyente, y entregaba el artículo 3 de la Constitución a los nacionalistas. Desde entonces, de aquellos polvos, vienen estos lodos. Convivencia Cívica intentó contrarrestar la dejación de responsabilidades del Partido Popular por no recurrir la Ley de Política Lingüística, que era inequívocamente constitucional, y así lo atestiguaba, lo acreditaban 3 informes, 3 dictámenes jurídicos que encargó el Defensor del Pueblo. Acudimos al Defensor del Pueblo para decirle: presente usted un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley inicua, la Ley de Política Lingüística. El Defensor del Pueblo, Álvarez de Miranda, en principio accedió a nuestro propósito, a nuestra demanda, y solicitó a 3 expertos juristas, digamos, de fama reconocida, de pericia reconocida, que elaboraron un dictamen jurídico, los correspondientes dictámenes jurídicos. Los 3 coincidieron en la radical inconstitucional de la Ley de Política Lingüística. A partir de ese momento, y a través de una filtración de la Oficina del Defensor del Pueblo, Antoni Badia, un catalán infiltrado en la Oficina del Defensor del Pueblo, informó al señor Pujol, el honorable, el muy honorable, de que el loco del Defensor del Pueblo pretendía nada menos y nada más que presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Política Lingüística, que significaba simplemente poner a disposición del Tribunal Constitucional esa ley para que emitiera un juicio de constitucionalidad. No presuponía absolutamente nada. Mandó unos emisarios, aparte de otras, es muy prolija la anécdota, pero la resumiré. Aparte de enviar unos mensajeros que le amenazaron directamente al Defensor del Pueblo de romper el pacto de gobernabilidad que habían suscrito en el 96 y que evidentemente no respondían de lo que podría suceder en la calle, en Cataluña, porque, claro, sería entendido, lógicamente, la presentación del recurso de inconstitucionalidad como un ataque frontal a Cataluña. Empezó así, en 48 horas, y con un dictamen favorable a la constitucionalidad de la Ley de Política Lingüística, que pagaron abundantemente al señor Herrero de Miñón, y finalmente, tras una llamada desde la Moncloa de parte de Aznar al Defensor del Pueblo, ordenándole que no presentara la Ley de Política Lingüística, el recurso contra la Ley de Política Lingüística. Este fue el comienzo de lo que nos ha costado a Convivencia Cívica Catalana tantos años conseguir enmendar. Pero nos encontramos con una victoria muy importante en los tribunales, con la declaración de lo que hemos sufrido durante 17 años los catalanes, especialmente los niños en Cataluña. Esa tortura espiritual que significa ser inmersionados en una lengua que no es la propia. Ser obligados a un cambio de lengua en los primeros años de la infancia, con las repercusiones que ello tiene, con el único propósito de alejar a los escolares de toda referencia a España y, en primer lugar, al idioma español. El propósito explícito de los catalanes
y contra lo que hemos luchado y contra lo que seguimos luchando es acabar con la condición de lengua común, de que el castellano sea lengua común de todos los españoles. Lo que quieren es que contrarrestan, combaten esa idea que es fundamental, absolutamente fundamental, porque es uno de los pilares de la Constitución española, la que aprobamos todos los españoles, incluidos los catalanes en el año 78, ¿no? La lengua común de todos los españoles es el castellano. Quieren acabar con ello, quieren convertir, dicen, esa necia que es la señora Muriel Casals, que acaba de declarar, conseguimos en Convivencia Cívica Catalana que por primera vez el PP de Cataluña se mojara y la presidenta, se lo tenemos que agradecer porque encontramos en ella una muy buena disposición, Alicia Sánchez Camacho, reclamara para su propio hijo la enseñanza en castellano y en catalán, una enseñanza bilingüe, que es el modelo, en definitiva, que el Tribunal Constitucional declaró nada menos y nada más que en el 94, la sentencia 337 del 94, como el modelo constitucional, el modelo de conjunción lingüística en que ambas lenguas, el catalán y el castellano, fue una elección. Y puedo estar más o menos de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional, pero debo acatarla. Pues reclamó, como os decía Alicia Sánchez Camacho, la enseñanza bilingüe para su hijo, su propio hijo. La respuesta. Primero, os voy a leer textualmente lo que declara el señor Mas, el presidente de la Generalitat, el muy honorable. En caso de que el Supremo, literalmente, alterara la inmersión lingüística, es decir, ha declarado literalmente que es contraria a la inmersión, el procedimiento de la inmersión lingüística, es decir, la exclusión del castellano como lengua vehicular y la reducción del castellano a una mera asignatura como una lengua extranjera. En el caso de que alterara la inmersión lingüística, ya ha declarado que es contrario al espíritu y la letra de la Constitución y obligará a acatar la sentencia. ¿Cómo puede ser que en una democracia se interrogue, se cuestione el acatamiento de una sentencia? Y establecer una red escolar, literal. Tendríamos un conflicto político de primerísimo orden, porque creo que muy mayoritariamente la sociedad catalana no estaría por esa labor. Tradición literal, Y los partidos tampoco. Aquí nuestra alianza con el PSC es clave. Estos son, en fin, palabras que han de ser interpretadas como las palabras del oráculo, ¿no? Porque hay demasiadas cosas aquí. Pero yo no haré una exégesis completa, aunque mi talante de profesor de filosofía me lo solicita, me lo exige. Tendríamos un conflicto político de primerísimo orden. Y no se da cuenta, esto es una profecía autocumplida, pero no se da cuenta que el conflicto lo origina él en tanto en cuanto cuestiona el acatamiento de una sentencia del Tribunal Supremo. Resumo. Entonces, nos encontramos con que el Tribunal Supremo le dice literalmente al gobierno catalán que debe modificar el sistema de inmersión lingüística y debe incorporar, reintroducir, dice el Tribunal Supremo. 5 sentencias, no una, ni 2, ni 3, 5 sentencias. Y las que vendrán, porque durante todos estos años hemos acumulado procesos. Primero hemos convencido a los padres para que interpusieran los recursos, lo cual no es fácil en Cataluña. Se ve un clima de verdadero terror en este sentido, un terror mucho más sutil que en el País Vasco, pero no menos insidioso, ¿no? Hemos después conducido estos procesos. Nos han denegado la razón en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque los tribunales están controlados por el nacionalismo. El sistema de las autonomías políticas ha significado, pues eso, la instalación de un sistema clientelar y de la reducción, la eliminación de aquellos principios que sostienen el orden democrático. En este caso, la separación de poderes.
el Tribunal Superior de Justicia, y esto es un escándalo monumental, dijo que la inmersión lingüística era perfectamente admisible, que la exclusión del castellano, a pesar del artículo 3 de la Constitución, que impone la obligación del conocimiento de la lengua castellana, ¿no? Pues bueno, excluir el castellano de la enseñanza como lengua vehicular le parecía perfecto al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y hemos tenido que esperar años hasta que el Tribunal Supremo, en un recurso de casación, nos diera la razón. Y cuando tenemos la razón, cuando ya hemos obtenido la razón, nos encontramos con que no acatan las sentencias judiciales. Declaran, yo tengo un dossier completo de todas las declaraciones en ese sentido de los políticos catalanes, que ¿quién es el Tribunal Supremo para decirle lo que tienen que hacer? Hace muy poco, el 7 de julio, se celebró el Día de San Fermín. Tuvimos San Fermín en el Parlamento de Cataluña. Pero aquí el embolado, el toro embolado, fue la Constitución española. Una diputada del Partido Popular, María José García Cuevas, que además es desde hace años socia de Convivencia Cívica Catalana, presentó una interpelación al gobierno catalán exigiéndole cumplir las sentencias, las 5 sentencias del Tribunal Supremo y además derogar o modificar más alrededor de 50 leyes indudablemente inconstitucionales que ha aprobado el Parlamento de Cataluña en el ínterin de la aprobación del Estatuto por las Cortes españolas, las Cortes Generales, y el pronunciamiento o la sentencia del Tribunal Constitucional. Fue la chirigota, Es decir, se negaron absolutamente, excepto el Partido Popular y Ciutadans, a aceptar la proposición de la parlamentaria, la diputada del Partido Popular. Pero se le rieron a la cara. ¿Que quién era ella para exigirle el cumplimiento de las leyes y el acatamiento de la Constitución y de las sentencias del Tribunal Supremo? Entonces comprenderán que nosotros no vamos a aflojar. Jorge decía ahora, nos conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos los dos que ninguno de nosotros, los de la mesa, todos los de la mesa, vamos a aflojar en nuestra lucha y vamos a ceder. Nos van a doblegar el nacionalismo. Pero, no obstante, hay razones para sentirse pesimista, porque no nos preocupan los nacionalistas. No es el problema principal. Lo que nos preocupa es la tibieza. Y me remito y acabo al principio de mi intervención. De aquellos partidos, esos que se dicen los dos grandes partidos nacionales. Bueno, ya sabemos lo que hay que esperar del PSOE, sobre todo del PSOE de Rubalcaba. Un individuo que da el perfil neto del asesino nato de Lombroso, ¿no? Directamente. Complicado desde hace años, con lo más terrible de la actividad política, la actividad criminal, hay que decirlo abiertamente, hay que llamarle criminal y hay que llamarlo públicamente criminal a ese individuo. Pero uno espera que el Partido Popular... Te está escuchando, ¿eh? No, lo sé. Por eso, mi ventaja sobre Rubalcaba es que yo digo en público exactamente lo que digo en privado, a diferencia de lo que hace y dice, ¿no? Pero bueno, el problema tampoco es Rubalcaba. El problema es que Dios mío. No sabes hacer política. No, tampoco. Como mayor. El problema está en que el partido de Mayor Oreja, Dios mediante, y si Rubalcaba no saca algún as o alguna otra cosa de la manga, accederá al poder próximamente. Y yo me pregunto, ¿tendremos la sociedad civil? Te pido disculpas, Gustavo, por utilizar el término, porque casi me has convencido con tu intervención de que es un término, verdaderamente, lo digo en serio ahora,
confuso y utilizado por aquellos que son enemigos de aquellos de lo que defendemos, en definitiva, de aquellos en que coincidimos en que es necesario defender y que es necesario comprometerse para defender. Pero ¿será posible que desarrollemos, y ahí está, el papel de los movimientos cívicos, aquella fuerza necesaria, política necesaria, para obligar al Partido Popular para, de una vez por todas, apoyar y hacer realidad aquello que en el 78 los españoles dijimos que iba a determinar nuestra vida política futura? Decía, acabo, si en la República los propios republicanos acabaron con la República, en esta democracia que vivimos en España, parece ser que los propios demócratas, el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, van a acabar con la democracia, o seremos los ciudadanos capaces de levantarnos y hacer otra vez real, en los próximos 30 años, los principios que informaron aquella Constitución, la Constitución de 1978. La respuesta las tenemos todos nosotros. Gracias. Bueno, doy por sabido el capítulo de agradecimientos, sobre todo porque parece que el poder que aquí representamos, los que estamos de este lado de la mesa, nos hemos conspirado contra la sociedad civil, concepto que no es claro ni distinto, pero que nos sirve para manejarnos, para privarles a ellos de la palabra. Y yo querría discutir y discutible, efectivamente. Entonces, claro, yo no sé de qué tiempo dispongo. Me parece que... Un tiempo determinado. Bueno, ser el último tiene ventajas, porque uno puede intentar evitar las reiteraciones, aunque eso requiere talento. Y evidentemente lo que no puedo es desplegar sobre la mesa, aunque estén desplegados, pues el fajo de folios con el que uno intenta justificar el atrevimiento de aceptar la invitación de estar aquí. Había pensado en hacerles una descripción de una foto de familia. Y luego renuncié a ello porque vi que no iba a tener tiempo. Y ahora no quiero renunciar a ello. Vamos a ver. Voy a empezar personalizando, aunque sé que no es lo adecuado. Pero en esta mesa ya ha habido un altísimo nivel teórico en mis predecesores, también esta mañana. Y yo tenía que estar hoy, si no me hubiera atrevido a venir aquí, tenía que estar en un aniversario del año de la muerte de una anciana tía mía. Somos una familia rural muy extensa, bueno, rural en las generaciones de las tres que convivimos en este momento, pues los mayores, los otros, pues como ha sido España, pues, nos hemos ido acercando a la ciudad que hace libre, decía, ¿no? Bien, en esta foto de familia que voy a intentar describirles, algunos somos españoles, pero otros dicen no serlo. Esto, bueno, puede parecer grotesco, esto es grotesco, pero tiene mucha mayor trascendencia de lo que podría parecer, porque no es solo voluntarismo o subjetivismo o melaza ideológica absurda, es que estamos en un proceso en el que esa utopía o tontopía pues está cobrando visos de realización. Y estamos hablando de personas consanguíneas que han nacido en el mismo lugar o en el mismo municipio muchas veces, o en una comarca, un municipio costero, o en la comarca. Y, sin embargo, efectivamente, unos son españoles y otros dicen no serlo. No voy a decir que no lo sean porque no comparto su subjetivismo jurídico, pero tiene mucha mayor importancia este efecto de la imaginación al poder. Y voy a intentar explicar por qué.
En realidad, en el plano de las relaciones personales y familiares, esto no afecta demasiado. Mi vecino Recarey, cuyos abuelos, padres y ellos mismos tienen un apellido que acaba en Y, pues un hermano ha ido al registro civil a cambiárselo y ahora acaba en I. Entonces, son hermanos, pero ya no tienen el mismo apellido. Todavía no han entrado en el tema de si el del padre o el de la madre. Estamos hablando, en fin, que ese es otro tema, ¿no? Un hermano mío es guardia civil y en la foto de familia de la que les estoy hablando, para que vean que hay dos nacionalidades, que es una familia, pero es internacional, porque hay dos nacionalidades, a muchos efectos. Un hermano mío es guardia civil y como es mucho más afable y más cordial que yo, pues tiene unas magníficas relaciones con toda la familia, mejores que yo. Pero hay algunos miembros de la familia, de momento hay uno, que ya ha verbalizado que forma parte de las fuerzas de ocupación. Entonces, no solamente tenemos una familia internacional, porque hay dos naciones ahí, sino que casi empezamos a tener un casus belli, porque realmente contra el invasor casi todo está justificado. E insisto, hay unas excelentes relaciones familiares. Hay gritos, pero yo con mi tío del bloque pues voy al monte a por leña y él llevamos estas máquinas de cadenas y otros instrumentos potencialmente muy peligrosos y no tenemos ninguna suspicacia, ni él de mí ni de él, y nos queremos mucho. Pero claro, yo querría... Es un chiste, pero también es una tragedia, porque verán, después del plano de las relaciones personales y familiares está el momento de ir a votar, por no hablar de muchas otras decisiones menos trascendentes. En el momento de ir a votar, estas personas de nuestra familia, que son las que han cambiado, esto también es importante, porque las cosas no eran así. Luego explicaré, bueno, es una obviedad, pero el nacionalista no nace, se hace, o le hacen, y quería incidir sobre eso. Bueno, en el momento de votar, esas personas votan por un proyecto político que quiere desnacionalizarme, que quiere privarme de mi nación, a mí, a mis padres y de momento a la mayor parte de su familia. Yo no sé si son conscientes del alcance de su decisión, pero esa decisión es muy seria. Aunque ellos no tengan ninguna animadversión contra nosotros, porque son personas encantadoras, te hacen un favor. Creo que he intentado distinguir bien los dos planos, pero también las consecuencias. Vamos ahora a ver un poco, después de esta foto que parece una caricatura, pero que es muy real, vamos a ver a qué me refería cuando decía que el nacionalista no nace, que se hace o le hacen. Y ahí sí que ya voy a coincidir un poco con cosas que se han dicho, ¿no? En Galicia y en el resto de España, desde que la educación fue asumida por los entes autonómicos, pues hay en cada territorio un currículo escolar, voy a referirme al de primaria, que se aprueba por decreto. Esto es muy importante. Claro, todas las palabras tienen aquí demasiada importancia y no tenemos tiempo para explicarlas todas, porque que se apruebe el currículo escolar por decreto tiene también muchísima importancia. Bien, vamos a ver. Este decreto que está vigente es el decreto 130 del 2007, que se aprobó casi al mismo tiempo que el 124-2007, con unos días de diferencia, mientras que en el 124-2007 entramos las asociaciones a saco, porque era el decreto lingüístico y había venido precedido de una campaña de globosonda, de la amenaza, de que se iba a alfabetizar a toda la población escolar en Galicia en la lengua regional. Ahí nos movilizamos y, bueno, pues esa es una historia más conocida. Pero pasó con
con cierta lógica un poco más desapercibido. Es una norma muy extensa porque tiene todo lo que tiene el currículo escolar, que un docente sabría explicar mucho mejor que yo. Pero voy a centrarme en algo muy importante porque hay elementos cualitativos, ¿no?, que llaman mucho la atención. Es un objetivo evaluable en el currículo de primaria promover un sentimiento positivo de pertenencia a los grupos sociales de referencia. Bueno, yo ya tengo bastante para cabrearme, pero esperen al ver lo que viene después de los 2 puntos. A una familia, bueno, bien, una familia, bien. A una escuela, bueno. A una comunidad nacional, se abre paréntesis para explicar, porque hay que explicarlo, porque hablábamos de que teníamos muchas naciones. La comunidad nacional es Galicia. Sí, pero todavía hay más sorpresas. El siguiente nivel es a un Estado. El Estado es España. Y luego, pues, a una cultura europea y a toda esa melaza progre de la que nos hablaba esta mañana Gustavo. Bueno, este decreto está vigente. Nosotros pedimos su depuración o su desintoxicación, así como de otros temas. Pero lo grave es que este decreto, aprobado por el gobierno bipartito, firmado por el presidente Pérez Touriño, saben que hay ahí unos Pérez, hay un problema, ¿no? Este decreto apenas modifica, introduce el excipiente de la familia, curiosamente, y de la escuela como comunidades de referencia en esa jerarquía, digamos, de lo particular a lo general, hasta llegar a la cultura europea y tal, ¿no? Y universal. Bueno, claro, y desde posiciones solidarias y respetuosas con otras culturas, a partir de la propia identidad. Bueno, pero es que el decreto firmado por don Manuel Fraga en el año 92 decía, 2 puntos, promover un sentimiento positivo de pertenencia a una comunidad nacional, Galicia, a un Estado histórico, España, y a una cultura universal. Bueno, era mucho. Aquí teníamos tres escalones, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo más grave de esto es tal vez lo siguiente, ¿no? Es obligatorio y universal. Yo no puedo sustraer, bueno, mis hijos ya lo han tenido que sufrir. Nadie puede sustraer a sus hijos de esta enseñanza. No puedes mandar a tus hijos a un centro privado, a un centro con otro ideario, porque este es el currículo obligatorio y universal en el territorio secuestrado por el poder normalizador o por el poder territorial o cedido, abandonado por el Estado a estas satrapías. Dice lo contrario de lo que establece la Constitución aún vigente. Porque, claro, si quieren enseñar Constitución, que digan, y si quieren... yo no creo que debieran andar cultivando sentimientos positivos de pertenencia o de no pertenencia, pero podrían explicar el hecho objetivo de que España se constituye en Estado social y democrático de derecho. España es la patria común e indivisible de todos los españoles y el Estado se organiza territorialmente en comunidades autónomas, provincias y municipios. Y luego ya, oye, pues en casa los nacionalistas pueden envenenar a sus... o ampliar los horizontes de sus vástagos con esta doctrina. Y los que no lo somos, pues no sé. Pero los que no lo somos pagamos, formalmente pagamos esta educación para todos, para los que la quieren y para los que no la queremos. Bueno, habría otra posibilidad y es que realmente que se abstuviese, que el Estado se abstuviese de tratar de inculcar sentimientos. Y ahí enlazaría con lo que contaba esta mañana el representante
de Centro Jurídico Tomás Moro y de Hazte Oír, ¿no? De subsidiariedad. Bueno, a lo mejor estas cosas, porque los niños sin necesidad de formación del espíritu nacional acaban sabiendo a qué pertenecen. La sociedad, normalmente los portugueses tienen niños portugueses. Es una cosa que sale como de suyo, ¿no? Y creo que incluso los españoles serían capaces de hacer algo parecido, en este caso españoles, no portugueses. Pero claro, el vacío estatal ha sido llenado, ha sido ocupado, como el cuco con su huevo usurpador, por este tipo de formación. Bueno, esta es la obsesión nacionalista, porque ellos siempre han dicho, ayer la verdad es que me crucé con el vicepresidente de Galicia, bilingüe, en el pasillo, y dijo, bueno, se había hablado muchas cosas, pero estaba el tema de la educación. Y, efectivamente, en el problema que tenemos, en el problema que nos convoca aquí, ¿no? Efectivamente, los nacionalistas tienen un lema que yo les he oído, o futuro enoso. Y efectivamente, si recuerdan, la película Cabaret tiene una escena que me parece que los que la hayan visto no la pueden olvidar. Hay unos chicos jóvenes que llegan a un merendero y empiezan a cantar, como Gloria sabe inglés, yo lo diría mejor, The future belongs. Efectivamente. Bueno, pues es esto, porque ellos sí que lo saben. Ellos saben cómo se conquista el futuro. Por eso decía que esta foto de familia que se ha hecho, que se podría hacer, yo no estoy aquí, me he disculpado, pero cuando falleció mi abuela paterna hace como 30 años, la foto hubiera sido completamente distinta. Dirán ustedes, claro, están ustedes todos mucho más jóvenes. Bueno, no, yo me refiero a ese aspecto plurinacional e imaginativo que les estaba describiendo. O sea que los nacionalistas no nacen, se hacen. Y además, efectivamente, en los primeros parlamentos regionales, la presencia nacionalista era absolutamente testimonial. O sea que lo han hecho y lo hemos consentido. Yo no sé si las miradas significan algo. Bueno. Algunas sí, algunas sí. Vamos a ver, es que no. Realmente, todo lo que yo podría decir aquí se ha dicho, y se ha dicho mejor, ¿no? Querría abundar simplemente en el hecho de que, y también Paco Caja lo entraba en ello. Vamos a ver, nosotros tenemos una Constitución. Y nosotros pertenecemos a una asociación constitucionalista y nos reivindicamos del movimiento constitucionalista de defensa de los valores constitucionales. Nosotros tenemos una Constitución que podría haber sido mejor utilizada, pero hay un problema. O sea, la casta política española parece capaz de estropear cualquier Constitución. Por eso yo, claro, el tema de la reforma constitucional también lo veo con cierta prevención. La Constitución pasó con la del 31, era una Constitución que tenía aspectos totalitarios, pero hubiera podido evolucionar de otra manera si los actores pues no hubieran sido lo brutos que fueron. Y en este caso, la nuestra, yo diría que si no hubieran sido lo burros que fueron, particularmente algunos, ¿no? Entonces, quiero decir que con una Constitución formalmente vigente, pues yo no diría que impecablemente democrática, tiene algunos problemas, pero es una Constitución democrática, es una Constitución intervencionista, tiene un problema con la organización territorial del Estado, habla incluso de la adecuada planificación del ocio, ¿no? O sea, tiene problemas, pero hubieran podido obviarse con unos actores políticos inteligentes, centrados, orientados por el bien común, como se ha dicho aquí, pero no hemos tenido esa suerte. ¿Y qué es lo que ha pasado? Vivimos en un régimen confederal social nacionalista. Es decir, se nos ha escamoteado una Constitución democrática
No digo que ya no vivamos en un régimen democrático absoluto, tenemos elecciones periódicas y conservamos muchos rasgos de la democracia y podemos reunirnos aquí pero realmente el régimen actual no es el que aprobamos, no es el que votamos en referéndum, es un régimen confederal social nacionalista para todos, aunque algunos abominemos del federalismo, del socialismo, con todos los respetos, del socialismo, no de los socialistas, que quede claro, y del nacionalismo, por supuesto. Esto casi lo puedo decir sin guardar ningún respeto, estoy seguro que no hay ninguno aquí, ¿no? ¿Cómo ha sido esto posible? Porque aquí no ha habido un golpe de Estado o no hay una fecha para un putsch o un golpe de mano, ¿no? Bueno, esto ha sido posible por una cosa que los abogados llaman accesión discreta, que es lo que explica el proceso por el que el propietario de un bien inmueble también se hace propietario de los frutos, pero los frutos van madurando poco a poco. Aunque alguno ve crecer la hierba, en general, se siembra, se trabaja y como consecuencia de un largo proceso que exige tiempo y cuidados, se acaban produciendo los frutos. En nuestra finca constitucional se han producido frutos muy amargos. Un régimen confederal social nacionalista. Y se han producido como consecuencia de un trabajo insidioso, constante, de ataques a la Constitución. Pequeños y grandes ataques. Hay alguno, hombre, la última sentencia que ha puesto a esta gente aquí tan cerca de donde estamos ahora, es una cosa terrible y muy elocuente, ¿no? Ha habido, digamos que hay hitos, pero hay también podemos pasar al turno de preguntas, si quieren, me da lo mismo. Yo... Ya lo había dicho tú, que estabas